Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por participar en esta tercera y última sesión de este curso sobre bulos, negacionismo climático y extrema derecha, con el caso concreto de la Dana en Valencia. En esta tercera sesión, bueno, pues tenemos el placer de tener a Víctor Sempedro y a Yayo Herrero con nosotras, que ahora les presentaré. Simplemente comentaros un par de apreciaciones sobre el curso y luego también, además de presentarles algunas apreciaciones técnicas también, porque esta sesión será un poco más especial a las otras dos que hemos tenido, en donde intentaremos construir entre todas y todos una campaña social en torno a la cuestión de la Dana en Valencia, que luego Víctor explicará mejor en el inicio de su intervención. Decir simplemente que os mandamos un último correo hace unos días con esta sesión, con los últimos materiales. Rogaríamos a todo el mundo que termine de formalizar su inscripción, y cuando terminemos esta sesión lo que haremos será editar un poquito los vídeos. Os mandaremos los vídeos de las tres sesiones, por si no habéis estado en alguna, por si queréis eh, recordarla o tomar cualquier cuestión del vídeo, todo vuestro. También os enviaremos una última tanda de materiales que nos han ofrecido las ponentes del curso para intentar complementar bueno, pues las sesiones que hemos tenido, y sobre todo también los propios vídeos editados que os mandaremos. Sin más, yo quería volver a dar las gracias a Mirko, a Luisa Martín Rojo y a Víctor por la organización de este curso, y esperamos que sea el primero de muchos. En este caso, como os decía, la intención es diseñar, ¿no? En un modelo taller, una campaña pública sobre la Dana de Valencia que intente enfrentar un poco el discurso negacionista del que hemos hablado justamente todos estos días, ¿no? Y cómo se puede ir trabajando tanto a las causas del calentamiento global, los responsables, las políticas públicas, y sobre todo hay un llamamiento a la acción colectiva para poder enfrentar episodios futuros frutos de la crisis ecológica en marcha en la que nos encontramos. Para ello tendremos con nosotros a Víctor Sampedro, que es el primero que hablará, que es catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es profesor investigador, invitado en numerosas universidades y centros de investigación, y ha escrito más de una docena de libros sobre campañas y elecciones, movilización social y electoral, identidades colectivas, medios y género, desinformación política, alfabetización digital, y sus dos últimos libros son Teorías de la comunicación y el poder, Opinión pública y pseudocracia de Acal, del 2023, y Voces de la 11M, Víctimas de la mentira en Planeta en el 2024. De todas formas, podéis consultar esta y otras obras en victorsanpedro.com, y en el material que os hemos ofrecido a lo largo de estos días hay varios artículos y algún capítulo del propio Víctor. Por último, tendremos con nosotros a Yayo Herrero, que es antropóloga social y cultural, ingeniera técnica y agrícola, diplomada en educación social y en DEA en ciencias de la educación, y ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre la promoción de los derechos humanos y la ecología social. Desde enero del 2012 hasta agosto del 2018 ha sido la directora general de la Fundación FUGEN, y actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación como El Diario o Contexto, ¿no? Y bueno, es un placer tener también a Yayo con nosotras en este curso. Como os decía, va a ser una temática, una fórmula diferente. Vamos a ver cómo podemos organizarlo de la mejor manera posible en la participación para crear un modelo taller, ¿no? En este sentido, lo que estábamos o lo que
hemos comentado a la hora de la dinámica es que podáis utilizar el chat, ¿no? Reservándolo para aportaciones e ideas de la campaña en la que estamos diseñando, utilizando sobre todo etiquetas. Y para facilitar la tarea del moderador, donde estará también Yayo, intentemos utilizar tres etiquetas: definición del problema, causas y responsabilidades soluciones, ¿no? O sea, disculpa, definición del problema, causas y responsabilidades y soluciones. De todas formas, os lo voy a pegar por el chat para que lo tengáis, y ahí también podréis meter preguntas específicas, ¿no? Bueno, sin más, yo dejo con Víctor, como todas las sesiones, eso sí que lo vamos a mantener. A las 7 menos 10 pararemos 10 minutitos para poder hacer un pequeño descanso y ya empezar. Nada, muchísimas gracias y todo tuyo, Víctor. Ahí tienes la sala. Que muchísimas gracias a Miguel, muchísimas gracias por haber organizado todo esto y el currazo que conllevaba, y obviamente también a Luisa, que se nos unirá en la segunda parte de esta sesión, y a Yayo Herrero por la amabilidad y el esfuerzo de coordinarnos los dos para hacer esta última sesión de este taller, que intenta llevar a la práctica algunas de las reflexiones con una metodología muy concreta. Os explico muy brevemente. Estoy compartiendo lo que es el guión fundamental de esta sesión, pero voy a pasar muy por encima para llegar a aquello que tenemos que trabajar. Para que lo tengáis un poquito claro, y si ya queréis empezar a participar de una manera un poco ordenada en el chat, con esas tres etiquetas, os recordamos que sería definir el problema; segundo, establecer cuáles son las responsabilidades y las causas del problema que estamos debatiendo; y tercero, proyectar unas soluciones, ¿vale? Entonces, por favor, si participáis, hacedlo vía chat. Si participáis para hacer contribuciones en este sentido, y utilizad estas tres etiquetas con mayúsculas, de manera que las moderadoras puedan dar cuenta de vuestras aportaciones de una manera ordenada, ¿vale? Eh, voy a intentar ser muy sintético para que, si queréis, podáis empezar ya a hacer aportaciones. Necesitamos, a mi modo de ver, agendar realmente la Dana como un episodio del cambio climático y no como una gota fría más. Para eso necesitamos datos, necesitamos crear eventos, manifestaciones, etcétera, pero de todo tipo. Bueno, ¿qué datos necesitaríamos aportar? ¿Qué eventos, qué sucesos tenemos que estar al loro de ellos para poder hacer incidencia de que esto no es una gota fría, sino el cambio climático, el calentamiento global, para hablar con más propiedad? Respecto a los marcos, vamos a hacer una definición que, a diferencia de la que señalaba Luisa en la sesión anterior, tiene un objetivo fundamental. No se trata de hablar, se trata de bueno, sí, claro que se trata de hablar y de dialogar, pero no de hacer guerras culturales, no de hacer grandes debates sobre los principios ideológicos hegemónicos que debían regir el planeta, bla, bla, bla. No, se trata de hacer políticas públicas, descender al nivel de políticas públicas. Voy a intentar señalar la necesidad de rehuir ese planteamiento de guerras culturales, de debates ideológicos para transformar las hegemonías, por intentar hacer políticas públicas, ¿de acuerdo? Y luego todo esto se inscribe dentro de un relato, ¿de acuerdo? El relato, bueno, a mi modo de ver, luego imagino que Yayo tiene muchísimo que decir al respecto, porque lo ha seguido sobre el terreno y en los medios de comunicación muchísimo más este tema, pero se trataría de, primero, denunciar que la agenda tal como está establecida es demasiado reduccionista, demasiado localista, demasiado pegado al juego político. Parece que el tema es única y simplemente mazón dimisión. Obviamente, con esto no damos cuenta de los problemas y de los retos que tenemos por delante. Y el marco, pues, es una competición de a ver quién mintió más, a ver
cuál ha sido el responsable más, si el perro Sánchez, como dicen algunos, o el Mazón, como dicen otros, o ambos dos, pero de ahí no estamos saliendo. Y el relato es difícil de establecer, el relato es entre aquellos que dicen que están reconstruyendo y aquellos que dicen que están protestando. Y no hay un relato. Yo os voy a proponer que hagamos un relato que conecte con otras movilizaciones después de catástrofes que han sucedido, después de catástrofes ecológicas, en concreto después del ecocidio que representó el Prestige. Maimés es como una réplica de aquel Nunca Más, pero me da la impresión de que se ha perdido el legado de nada, de apenas hace 2 décadas y que no hay continuidad. Es algo que nos pasa mucho a los movimientos sociales, al tejido social, que pecamos de adanismo y no pensamos en quién nos precedió. Para ligar y empezar la exposición con esto que acabo de decir, quisiera comenzar con Bertolt Brecht y un texto que tiene de 1934, fecha significativa donde las haya en cuanto a la implantación del nazifascismo como régimen político. Y entonces él tiene un texto en el cual señala una serie de dificultades para decir la verdad. Y creo que afrontamos algo parecido. La primera idea que os quería señalar es que Brecht señala cómo al fascista, al que impone la represión más feroz, le encanta hablar de cosas grandes y nobles. Bueno, ya sabéis, ¿no? Las grandes invocaciones de Dios, patria, rey. Es entonces, dice Brecht, cuando se necesita valor, y aquí está diciendo valor en concreto, ¿no? Valor para hablar de las cosas pequeñas, vulgares, como la alimentación, la vivienda, los obreros. Esto nos está hablando de la necesidad de eso, de rehuir un combate ideológico abstracto que apela y que moviliza pues, a aquellos que se mueven con las ideas o que tienen los recursos intelectuales para hacerlo, pero que no acaba incidiendo, ¿no? No acaba incidiendo porque ganan la batalla los que quieren no debatir, los que quieren no afrontar la realidad. Reclaman, decía entonces ya en 1934 Brecht, una libertad general. Se sustancia en seguir percibiendo su parte habitual del botín y en síntesis solo admiten una verdad, la que les suena bien. Pero cuidado, si nosotros, nos recuerda Brecht, hablamos de la verdad de una forma seca, en cifras, con hechos, y que además exige ser confirmada, yo diría, transformada en política, en medida política, ya no saben qué hacer, porque esas verdades ya no les exaltan. Aquí lo que subyace es que la estrategia discursiva de los neofascismos, trumpismos, ultraderechas, autoritarismos varios, como les queráis llamar, me es exactamente igual, es que ellos no quieren hablar de las consecuencias sobre la conducta eh, de los que van a recibir las políticas públicas. Ellos no quieren abordar un debate político serio, porque serio en profundidad y mucho menos que atienda a causas estructurales, porque fundamentalmente esta gente está ahí para lucrarse y para que se lucren sus aliados. Por lo tanto, serán unos macarras de la negociación, como es Trump, utilizarán hipérboles y grandes eslóganes que no se sustanciarán en medidas ni en avances políticos socioeconómicos concretos, sino más bien en una involución socioeconómica que ellos obviamente tienen que tapar con otro tema más, otro subtema más, otro pseudotema más, con más mentiras, ¿no? O con mayores envites de negociador y maximalismos que, insisto, no se sustancian y no tienen detrás un respaldo. Eh, bueno, es importante esta noción de que, por favor, mostrad, a pesar de presentar verídicamente el estado de cosas nefasto, mostrad, si queréis decir la verdad, en la esfera pública, que todo tiene una causa remediable,
¿vale? Porque la desgracia, cuando se sabe que tiene remedio, es posible combatirla y si no, no. Esta gente juega a la distopía que además salvan o proyectan hacia el futuro, ¿no? Diciendo que, bueno, una vez que acabemos con el planeta, nos llevarán a Marte a reproducir probablemente un sistema igual de nefasto o más que el anterior. Bueno, no me puedo centrar mucho más en esto porque, insisto, no quiero hacer una presentación de mero debate, de mera exposición abstracta, pero sí señalaros que lo que subyace a todo esto es una política del respeto basada en la amistad. Lo que vamos a hacer o lo que estamos intentando hacer es convocar a la sociedad civil de la manera más amplia posible, lo menos sectaria, lo más transversal, intentando federar, que se dice cuando intentas hacer, pues eso, una suma, un acopio de entidades que tienen una autonomía y una agencia propia, ¿no? Federarnos de alguna manera, ¿no? Bajo un pacto de amistad y lo que aquí está detrás es que hagamos free jazz, ¿no? El free jazz, bueno, se trata de descubrir, abandonar presuposiciones y patrones aprendidos. Aquí no hay estándares, aquí no hay letras ni músicas escritas previamente. Estamos descubriendo juntas un potencial creativo que es la puesta, que se deriva de una puesta en diálogo y hay un constante ejercicio de negociación sobre lo inesperado, ¿no? A partir de un reconocimiento de distintas necesidades y capacidades. Si os queréis poner una buena música que os anima a ello, ahí tenéis a Ghost Note. Ejemplos de este activismo situado, expandido y transversal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos hablando de un activismo que actúa en el aquí y en el ahora, es decir, en lo local, en lo nacional, en lo estatal, pero que se expande globalmente, con lo cual es glocal, ¿no? Y además es transversal en el espíritu. Es decir, entiende que estamos hablando de problemas que nos afectan a todas y a todos en todo el planeta y con incidencia en todos y en cada uno de los aspectos vitales eh, que tenemos que atender. Más nos vale hacer grandes coaliciones porque la magnitud y el calado y el ritmo de cambio del planeta y la aceleración de este problema, pues creo que lo exige. El reto es conectar ese activismo con la noción del cuarto poder en red. El cuarto poder en red sería el periodismo del siglo XXI que cree en la colaboración entre los medios de comunicación y de los medios de comunicación, de los periodistas, de los profesionales de la información y de la comunicación, con un tejido social que saben que está tanto o más empoderado tecnológica y a nivel de conocimiento, de prácticas y de experiencia. Si esto, si esto, que es el legado, por ejemplo, de Wikileaks, se hubiera aceptado plenamente, estaríamos en condiciones de hacer frente a esta ultraderecha. Me refiero a que los medios de comunicación que actualmente mantienen o quieren mantener una cierta autonomía saben que tienen que colaborar en redes de medios internacionales. Estamos hablando de un cuarto poder, sí, de la prensa de toda la vida, pero en red, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no trabajas con compañeros de otros países, la censura estatal te va a aplastar y ya no digamos los poderes imperiales de uno u otro signo con los cuales te enfrentes. Porque porque la colaboración es
es imprescindible desde el momento en el cual ya tienes a una audiencia que es público, público activo, insisto, con un capital cultural, con un capital tecnológico suficiente como para hacerse oír y convertirte en irrelevante si lo que haces es lo que está haciendo ahora el periodismo convencional, que es disfrazar las relaciones públicas y la propaganda de información. Y claro, es lo que yo le digo a mis alumnos. Solo un imbécil paga la propaganda y la publicidad que no sirve sus intereses. Por eso mismo, cuando les pregunto cuántos medios de comunicación están pagando una suscripción de 60 euros, apenas hay 2 o 3 brazos en clases que superan los 3 dígitos. Bueno, hay ejemplos de cómo hacer esto. He escogido ejemplos como el Frente de las Madres, no puedo hablar de ello. Se trata de mujeres de origen árabe que trabajan en los barrios desde una perspectiva, en los barrios, en las banlieues, desde una perspectiva muy, muy transversal y haciendo incidencia en la escuela, en el trabajo de sus maridos, etcétera, etcétera. A nivel de feminismo, las Combahee River Collective es probablemente uno de los ejemplos de activismo feminista más potente. Bueno, los orígenes son de una épica apabullante porque se trata de conmemorar la operación militar que planeó y lideró Harriet Tubman el 2 de junio de 1863 en Carolina del Sur. Fue capaz entonces de liberar a 750 esclavos, ¿no? Esta gente que son negras, feministas, afroamericanas, feministas y lesbianas decían que cuando ellas consiguieran el reconocimiento identitario significaría que ya vivían en una sociedad mucho más igualitaria porque implicaría que otros sectores sociales, otros sectores de población habrían logrado ya también una normalización, una aceptación y una legitimación. Bueno, el Papa que ha sucedido a Francisco nos recuerda la importancia de las iglesias en Estados Unidos contra las deportaciones y Trump. No en vano, la diácona, obispo metodista que se enfrentó a Trump fue la única que empañó su coronación tras la segunda elección de Trump, ¿no? La segunda victoria electoral de Trump. Y entonces le dijo algo que se repitió luego en el Vaticano frente a J.D. Vance y lo repitió Francisco, pues creo que un día antes de morir o horas antes de morir. Claro, le dijo al anticristo que no se puede gobernar desde el desprecio. Bueno, si uno busca redes que estén ahora poniendo cuerpo, haciendo de barrera física, familiar, comunitaria frente a las deportaciones, tiene que hablar indudablemente de las comunidades religiosas, de los colegios que están defendiendo pues eso, a su alumnado trans, a su alumnado sin papeles, etcétera, ¿no? Os quisiera recordar, y a quien lo quiera y lo desee se lo puedo enviar, que el Papa Francisco fue quizás una de las voces, si no la que más, que mejor y más hizo por popularizar y extender el conocimiento y la llamada al combate del calentamiento global. Richard Maxwell y Toby Miller, dos académicos de referencia norteamericanos, agarraron la encíclica esta, que yo ahora no me acuerdo cuál es, una encíclica dedicada fundamentalmente al tema de la ecología,
y señalaban, estoy hablando de alguien que es ateo, agnóstico o anticlerical, como quien os está hablando, pero ellos no tienen el más mínimo embozo en reconocer que no conocen un discurso que apele, que interpele y que exija a todos y a cada uno de los actores habidos y por haber su necesidad de compromiso, la urgencia de ese compromiso y la posibilidad de llevarlo a cabo. Manejan un análisis discursivo que creo que nos haría mucho bien asimilar, porque, insisto, no vamos a ser capaces de combatir y afrontar estos retos de semejante calado solitos desde nuestras capillas y mucho menos tan enfrentadas como estamos o acostumbramos a estar. Y si no, y si os parece esto como una tontería, recordad, aquellos que lo hayáis visto, y si no, vedlo porque merece mucho la pena, que la película No mires arriba acaba con una escena en la cual un punky o un consumidor en fin, de músicas y de sustancias que desde luego no son del agrado de la Iglesia evangélica, reúne con sus manos en una plegaria laica, porque ahí hay gente no creyente, también a su familia, bueno, religiosa o creyente, ¿vale? No es desde luego la mejor escena del film, de la película, pero sí creo que nos recuerda la necesidad de tener en cuenta comunidades que son mucho más amplias que las nuestras, que están igual o más afectadas por los problemas que a nosotros nos preocupan, pero de las cuales nos ocupamos nada o nos ocupamos cuando lo hacemos mal. Y por cierto, No mires arriba es el fruto de propagandistas, de demócratas, de gente que ha trabajado con el Partido Demócrata y en las campañas electorales, pero que intenta hacer una película generacional, una película que inspirase a a los nuevos movimientos sociales. Vale. Vamos a ver, os he pasado, aparte de este guión, que os debería de llegar pronto, si nos ha llegado, un capítulo de este libro que os señalo ahí, Teorías de la comunicación y la información, opinión pública y pseudocracia. Este libro intenta entrar a este debate del cual que estamos hablando con nuevos términos y nuevos abordajes. Me voy a quedar única y simplemente en el de pseudocracia, ¿vale? Pseudo significa mentira, cracia significa poder, ¿de acuerdo? Pues bien, eh, creo que vivimos en un régimen no de posverdad. No es cierto que nadie se crea nada. Hay mucha gente que está abrazando con firmeza, con contundencia, inusitadas tesis muy duras. No es cierto que estemos en un momento en el cual a la gente les sea indiferente la verdad. Y sin embargo, sí estamos colaborando todos y cada uno de nosotros en un régimen donde impera la mentira, pseudo, mentira, cracia, poder. ¿En qué sentido impera la mentira? Creo sinceramente que nos gobierna aquel que mejor nos miente, no que dice falsedades. La falsedad es una cuestión de contenido, ¿de acuerdo? Vosotros podéis criticar lo que yo tengo aquí y os expongo diciendo, oye, mira, te falta esto, has citado esto otro, y puedes decir, estos contenidos son falsos. ¿De acuerdo? Bueno, eso sí tenemos una esfera pública abierta y no nos creemos en posesión de la verdad, diríamos, es normal. Es normal que en democracia todas las noticias sean un poquito falsas, a no ser que tú te creas poseedor de la verdad. Y una vez que hayas hablado, no tengas nada más que añadir, no tengas nada que corregir, no tengas nada que escuchar. Trump. Trump lo que hace es mentir. Trump lo que hace es mandar negocios publicitarios de autobombo
propaganda constante disfrazada de información, que luego no se sustancia, ni en los hechos que invoca, ni en los argumentos lógicos que vulnera, ni muchísimo menos en la práctica política que luego va a hacer. Y la mentira tiene que ver con la intención. Vosotros podríais decir, San Pedro es un puto mentiroso porque lo que quiere es vender libros. Bueno, yo os he dado el capítulo y os pasaré en PDF a quien os lo pidáis el libro. ¿De acuerdo? La mentira es una cuestión no de contenido, sino de intención. Y en eso colaboramos todos y todas. Todas mentimos a puertas porque todas nos ponemos en modo de comunicación de autobombo. Y todas queremos tener webs posicionales para nuestras organizaciones, posicionales, es decir, que llamen la atención, que marquen un estatus, más allá de que actuemos o no actuemos. Y a veces es todo lo que tenemos, una web o unas imágenes alteradas en el Tinder. ¿Y por qué realmente colaboramos en la mentira? Porque nosotros lo que hacemos constantemente es viralizar esas mentiras del poder, que a veces son las únicas que nos llegan. Y a veces las viralizamos para ponerlas a parir y pasárnoslo muy bien haciendo memes críticos, ¿verdad? El problema está en que la mentira cobra consistencia, cobra realidad, cobra entidad, cuanto más invocada, incluso cuanto más se le desmiente, cuanto más circula. Con lo cual, en resumen, vivimos en pseudocracia, porque colaboramos en difundir, en viralizar la mentira que nos está, o el negacionismo que nos está matando. Ante esto, no cabe invocar la verdad. Ante esto hay que dejar de hablar de noticias falsas y hablar de pseudoinformación y desvelar que Ferreras no es un comunicador, es un manipulador y un propagandista del bipartidismo y en concreto de un financiador que se llama, ya lo sabéis, Florentino Pérez. Su tarea no es la de un informador, su tarea fue de manera explícita cuando se ocupó de las relaciones públicas y de la prensa del Real Madrid, un publicista, y sigue siendo un publicista, sigue siendo un propagandista. Asociación Católica de Propagandistas son los que llevan actualmente el debate, por lo menos ellos lo tienen claro, lo tienen muy claro, ¿vale? ¿Y qué es lo que tienen claro? Primero, que quieren ser los únicos en monopolizar toda fuente informativa, toda versión de la realidad, toda interpretación pública de lo que ocurre, y segundo, que no te van a mostrar absolutamente nada. Todos hacemos esto, todos queremos ser los únicos en hablar, los últimos en decir y en poner nuestra verdad. Claro que sí. Y para ello tenemos que ocultar muchas contradicciones, por lo menos contradicciones, cuando no, en fin, cuestiones que invalidan nuestro mensaje. Y esto tenemos que saber que ocurre y que está ocurriendo todo el tiempo. No me da tiempo a definir esto, a definir y a entrar en este esquema. En este esquema que lo que te permite es ver en qué medida están circulando todo el tiempo la información desde esferas donde no corre la información, donde se corta, donde se mantiene, que permanecen en una dimensión privada, secretos, que luego se convierten en confidencias y que luego se convierten en publicidad. Este es un recorrido típico de todos y cada uno de los escándalos. Alguien suelta la liebre, la suelta en alguien que está metido a tope en el problema que se denuncia, es decir, que tiene una responsabilidad, que tiene algo que ver con ese problema, ¿de acuerdo? Suelta de una manera muy controlada, en una dimensión privada, como se dicen los periodistas, off the record, sin permitir grabarles, pues lo que quieren que salga y que se haga publicidad, que salga al balcón. Esto se va a orquestar muy bien, ¿eh? Aquí vas a saber muy bien quién va a hablar, cuándo va a hablar, después de quién y para darle paso a quién. Y probablemente para decir qué juez tiene que actuar, quién dentro del partido tiene que decir no sé qué, etcétera, etcétera. Y cuando las cosas se desfasen, ellos van a poder censurar, nosotros no tanto.
¿Qué nos queda? Nos queda buscar soluciones. Buscar soluciones a este problema, agendando, enmarcando y relatando de una manera alternativa la Dana. Ahí tenéis una serie de textos para inspiraros, de donde sacar un montón de información objetiva. Tenía un documento hecho y, por desgracia, lo he perdido justo antes de conectarme. Y he hecho lo que he podido aquí. ¿Vale? Entonces, entrando en materia porque tenemos, pues eso, una media horita más que yo no voy a ocupar hoy, o no quiero ocupar. Y yo no tengo acceso a cuando levantáis la manito, etcétera, o pedís. Pero bueno, Maure, la persona que nos acompaña hoy, que no es Dani, al mando, en los mandos técnicos, os puede ir dando voz, ¿de acuerdo? Si es así. Y a partir de ahora, pues vamos allá, ¿no? ¿Cómo estoy yo leyendo que se ha agendado? A ver, las tareas son, disculpadme, las tareas son las siguientes, ¿vale? Primero es definir muy bien de qué estamos hablando. Porque en la definición de los problemas, en la definición de los temas que abordamos, está el mapa de juego, está el campo de batalla, está quién gana y quién pierde casi desde el arranque. Recordad cuando erais pequeñas en casa y llegabas y decías determinada cosa y papá y mamá, o uno de ellos o una de ellas, decía, ni hablar de eso ni hablar. Y cuando decían las cosas claritas, 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 decían ni pensarlo. Eso ni pensarlo, ¿de acuerdo? Entonces, definir el tema antes del marco es muy importante porque luego caemos en bobadas como repetir una y mil veces que la estrategia tumplista por antonomasia es inundar el campo, vamos, inundar la esfera pública, los medios, de temas y de temas y de temas. Claro, ahí está el juego, de temas que tapan al anterior, temas que ya se verá si se abordan o no se abordan, en qué términos, o incluso para darles la vuelta y abandonarlos a la primera de cambio. Y algunos que no se sustancian absolutamente en nada, pero que permiten taparle la boca al otro. Bueno, aquí estamos obsesionados con Mazón de dimisión. No seré yo el que niegue que este señor debió de dimitir desde el primer día. ¿Vale? No estoy negándolo y si no estáis entendiendo esto, no estáis entendiendo que la ultraderecha está muy interesada en que este sea el único eslogan. Porque así se victimizan, que es una de sus estrategias más recurrentes. Y no solo eso, sino que como no responden ni dan cuenta, como controlan las instituciones, se mantienen en ellas, las degradan y así aseguran su perpetuidad. Es que no habéis visto a Trump, no habéis escuchado a Trump durante 4 años negar una pérdida electoral, negar ese recuento electoral, negar que había convocado un golpe de Estado, que lo había organizado y mantenerse con plenas posibilidades de ser reelegido y decir que no va a estar 2, sino 3. Y ya veremos si no más. Pensaría seriamente que no nos llega con un marco que diga es que es un insolvente, porque me parece que la falta de solvencia está constatada por la población, vamos, a lo largo de todo el espectro político y a lo largo de todas las instituciones casi implicadas en prevenir y en combatir o responder a la Dana. Y el relato es un relato de pura politics, de puro juego político que obviamente solo le interesa a los políticos que están ya en el cotarro, a los que quieren llegar y formar parte de ello, y a los periodistas y a los medios de comunicación que los necesitan como aliados, ya sea para darles información y o favores a nivel de financiación con publicidad
institucional o favores en las leyes de comunicación, en las licencias de emisión, en los apoyos bancarios y financieros que vayan a tener, etc, etc, etc. El relato es una pugna entre un perro Sánchez mentiroso que huye, que es cobarde, y otro que también huye y que es cobarde. Claro, los grandes aquí son Vox, ¿no? Parece que todo el relato consiste en a ver quién miente más, antes, durante y después de la Guerra Fría, ¿no? De la gota fría, disculpadme, no Guerra Fría, ¿vale? Yo creo que esto no da de sí. Esto no da de sí y esto da cuenta claramente del descrédito de los medios de comunicación, de la involución en curso que está pasando. Porque me da la impresión de que todavía no hemos hecho acuse de recibo de que lo que ha habido institucionalmente en Valencia es un autogolpe. Un autogolpe porque Mazón, carente por completo de legitimidad, dice, del ego en un militar que además se permite decir que no admitirá órdenes ni disputas políticas, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién le manda? ¿A quién va a obedecer? ¿Es posible decir esto en democracia? Es posible decirlo además, cuidado, para justificar que cobrarás más que cualquier otro cargo político. La degradación es brutal porque además, a nivel demoscópico, a nivel de medio de tasas de, en fin, de aprobación, de satisfacción, mejor dicho, con las instituciones, la única que ha salido recauchutada de esto es la monarquía. Es decir, el poder que no emana de la soberanía popular, que es hereditario, clasista, elitista, que no está justificado en principio democráticamente y que además lo hace después de un fallo de protocolo en Paiporta, hablando con las juventudes de la ultraderecha de que hay mucha gente, precisamente a ellos les está advirtiendo y está comentando la cantidad de desinformación y cantidad de gente interesada en que aquí no se conozca la verdad, en fin. Yo creo que la involución no puede ser peor y que como anticipo del nuevo gobierno estatal no podemos tener peores augurios. Por eso recomiendo que el tema, si queremos seguir de verdad, si no somos capaces de superar el tema local y el tema de la politics, de la lucha política, por Dios que sea PP más Vox igual a ultraderecha, negacionista, igual a involución, igual, por ejemplo, a trumpismo, y si hubiéramos hecho eso, a lo mejor nos hubiéramos distanciado de ese juego y desde luego no hubiéramos dado la impresión tan penosa de que después de cada crisis lo primero que nos importa es cortar cabezas para ocupar sus sillones. Y si somos capaces de superar lo nacional, estatal y situarnos en un activismo y en una reflexión emplazada en el aquí, en el ahora, en lo local, en el territorio próximo, pero con una mirada global, tendríamos que hablar de calentamiento global. El marco. El marco es que la política pública que vamos a hacer no es reconstruir, sino innovar, transformar. Para tener lo que tenemos, hecho todavía con más economía financiera, con más ladrillismo, etcétera, me da la impresión de que no vamos a avanzar nada, absolutamente nada. Y de pensar, pongámonos a pensar en alto. Yo no sé si esto ya os suena descabellado, probablemente esté fuera por completo de las posibilidades del aquí y el ahora, pero a lo mejor es algo que podríamos plantear de aquí a las próximas elecciones, o quedemos como quedemos y viniendo lo que se nos viene encima, que es probablemente una vuelta del servicio militar obligatorio. Yo jugaría a lanzar ya la idea de un servicio plurinacional voluntario, por supuesto, civil, plurinacional contra el cambio climático. El relato es Maimés, nunca más. Vamos a hacer las cosas a partir de ahora para que nunca más una dana tenga estas consecuencias sobre las poblaciones y sobre el territorio.
Por lo tanto, y con ganas ya de escuchar otra gente, pero voy a intentar provocar pues vuestra participación. Cuando estamos poniendo y agendando un tema políticamente, estamos y deberíamos de marcarlo. Porque nada peor hay que abrir nuevos melones, proponer nuevas líneas de acción política, de intervención pública y que sean los mismos actores los que lo llevan a cabo. Nada peor que convertir un Green New Deal en un turbocapitalismo de energías renovables, ¿no? En fin, cuidado con sacar temas sin tenerlos previamente trabajados con muchísima más gente y pensando ya en cuáles son nuestros argumentos de responsabilidades y causas y cuáles son las soluciones. Y yo diría, por favor, también los agentes y los actores que lo van a llevar a cabo. Porque una misma política en manos de unos u de otras cambia radicalmente. No es lo mismo hacer una transformación innovadora de Valencia en manos de única y simplemente la economía privada local a la economía privada o a empresas europeas, por ejemplo, y tampoco es lo mismo hacerlo de empresas solo europeas y de fuera y perdonadme, empresas privadas y estatales, y ya no digamos, no es lo mismo si en esa combinatoria de agencia entran las cooperativas, el tejido social, ¿no? Bueno, primero definimos el problema, ¿de acuerdo? Para definir el problema necesitamos datos. Datos que os propongo, el número de danas que hay en el que ha habido y hay en el Mediterráneo. La dana que hubo en Italia previamente, creo, no sé, ya yo me tiene que corregir aquí y aportar porque yo no sé nada comparado con ella. La dana de Porto Alegre, Urbán, Miguel, lo ha estudiado y lo ha denunciado. Datos sobre la temperatura del agua, sobre el número de playas que ya son inundadas y desaparecidas. A mí este me parece muy importante porque me da la impresión de que el señalar los efectos inmediatos y próximos del calentamiento global moviliza, conciencia muchísimo más y de una manera más transversal. ¿Por qué son importantes los datos? Porque los datos resumen una situación, tienen un poder sintético brutal y además dan apariencia, y digo apariencia porque todo dato se construye, dan apariencia de objetividad. Y realmente lo que sí son intersubjetivos, todo el mundo casi sabe sumar y restar. Ya es más difícil entrar a otros argumentos en los que vamos a incidir ahora, ¿no? Sucesos que dan relevancia, señalaba previamente las danas y cualquier otro fenómeno ligado al calentamiento climático. Los sucesos pueden ser acontecimientos que ocurren al margen de lo que nosotros hemos previsto, pueden ser acontecimientos que nosotros provocamos. Os pongo unos ejemplos. La campaña de la insumisión, que fue el tema de estudio, el objeto de estudio de mi tesis doctoral, se encontró de repente con la Primera Guerra del Golfo en 1989. Os podéis imaginar lo que supuso aquello. Fue un refrendo total y absoluto y recuerdo, por ejemplo, que los cargos de IU y las administraciones gobernadas por IU eran santuarios para los objetores y insumisos que se negaban, que nos negábamos a hacer tanto la mili como el servicio social sustitutorio y punitivo, ¿no? No lo habíamos planeado, pero sin esa guerra creo que podrían habernos crujido y desde luego la represión habría sido mayor de la que ya fue. Os pongo, os podría ir poniendo muchísimos ejemplos, pero la metáfora es más o menos que somos surfistas, que tenemos la tabla preparada, que vemos venir la ola y que entonces vamos a cogerla y después de esa ola intentaremos pillar otra y otra y otra para mantenernos ahí, ¿no? Arriba, no mantenernos nosotros, mantener la demanda, la exigencia, la presión. Lo que es importantísimo son los argumentos sobre las causas y responsables.
¿vale? Sobre el problema yo os pediría que participaseis dando datos o sugiriendo datos o qué datos tenemos que construir. Sobre los sucesos lo mismo y que lo hicierais ya en el chat con aquello de problema, ¿vale? Luego estamos con lo de causas y responsables, ¿vale? Creo que lo de fondo es el modelo desarrollista del ladrillismo y la turistificación, que conlleva una degradación del territorio, una corrupción institucional. Bueno, esto es una demanda que ya viene, y son 3 demandas que vienen ligadas ya incluso desde V de Vivienda, la precursora de la PA y la precursora, estoy hablando del año 2006, hace 20 años, y la precursora de los sindicatos ahora de inquilinas, en fin, de la gente que se está trabajando y que está presionando realmente por el tema de la vivienda. Tenía muy claro que el desarrollismo conlleva, del ladrillista, conlleva una degradación del territorio que también se transforma en una suerte de degradación, de corrupción institucional, ¿no? Y está claro que las responsabilidades es el duopolio partidario que ha habido del bipartidismo y obviamente los oligopolios inmobiliarios y turísticos, urbanísticos que ha habido, ¿no? Bueno, si fuéramos capaces de señalar esto, pero no señalarlo como hago yo aquí, con grandes palabras o con términos abstractos, sino ligando, la promotora tal hizo, no sé, las construcciones estas que luego derivaron en esto, esta gente no puede recibir un duro más para reconstruir nada que va a ser peor de lo que ya teníamos. Si se habla de que esas intervenciones sobre el territorio estaban ligadas a tramas de corrupción determinadas y, insisto, números, se dice cuántas de las empresas actualmente, no todas las empresas, la mayoría de, sino cuántas, con nombres, apellidos, con, en fin, una tarea de auditoría, de fiscalización. Anda que no hay gente preparada en Valencia, en el Estado, en Europa, en el mundo, como para realmente trabajar esto y dar insumos periodísticos a ese cuarto poder en red del que hablábamos. Y en cuanto a las soluciones y propuestas políticas, yo señalaba Maimés, obviamente pues barro hacia donde yo he barrido previamente y donde he movido las escobas, que fue en el Nunca Más también. Y aquí, ese nunca más, y yo decía, bueno, esto es el momento, cuando veía que estaban rechazando a los voluntarios, de igual modo que rechazaban a los voluntarios cuando llegaban a las costas de Carnota, ¿no? ¿Por qué? Porque era la denuncia. No era tanto una solución, era una denuncia, porque el compromiso, los ojos, la experiencia, las comunicaciones de esta gente es una denuncia precisamente de la inactividad, de la insensibilidad, de la humanidad, de la falta de empatía total de quienes rigen las instituciones, ¿no? Bueno, Nunca Más era un movimiento artístico, social, ecologista y político que tuvo una sustanciación electoral inmediata. Esa sustanciación fue que por primera vez en aquellas elecciones que todo el mundo interpretó como la victoria de un PP invencible, bueno, lo que no hicieron fue contar los votos. En esas elecciones autonómicas posteriores a Nunca Más, Galicia tuvo algo que no ocurría desde el año 36, mayoría de voto individual de izquierdas. Y eso luego se sustanció en un primer bipartito. Y os puedo asegurar que si se desbanca al señor Rueda, si se desbanca al heredero de Feijóo en Galicia, será muy probablemente porque una movilización paralela contra Altri, en este caso, va a recoger y está recogiendo aquellos rescoldos, aquellos entramados, aquellas agencias. Mi confusión y un poco mi frustración fue ver, constatar que el Maimés valencià es fundamentalmente jurídico, político y que busca una vez más el monotema Manzón dimisión. Insisto, em, tenía que haber ocurrido a los 2 o 3 días y cada día que pasa la degradación es mayor, pero también el calado de sus mentiras, la entidad,
de esta táctica de resistencia rinde unos réditos apabullantes, apabullantes. Y es precisamente la imagen de que son invencibles, de que es cierto que ocupan las instituciones y las ocuparán sí o sí. Lo que pueda ser ahora una respuesta del tejido social, del tejido cultural, del tejido ecologista, del tejido político que quede, am, yo creo que debe de aspirar a algo más. Algo más porque estamos en una tendencia que es completamente diferente. Y esto, en cambio, imaginaos que hace 20 años hubiéramos empezado esto y cuando hubiera llegado la DANA tuviéramos un servicio civil voluntario y plurinacional. Y, por ejemplo, la socialdemocracia española en cabeza bueno, en manos de Pedro Sánchez o del PSOE actual, lo que hizo la DANA fue militarizar ese servicio civil, ¿no? Con la UME. Ahora estamos en periodo de rearme. Ahora se habla de un servicio militar volviendo de una conscripción obligatoria, ¿no? Bueno, creo que ha llegado el momento de abordar ese servicio voluntario plurinacional de combate al calentamiento climático. Recogería en fin, el Biden, el señor Biden fue incapaz de llevar a cabo, pero qué bien que lo prometió para ganar voto joven, que eran the American Climate Corps, que era una especie de Peace Corps de Kennedy, ¿no? Que había instaurado Kennedy para que, en fin, para que los antimilitaristas de los 60 tuviesen algún tipo de encaje en la administración y sí, en la administración, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que os propongo es que, ya que no somos capaces, bueno, en otras sesiones, a mí me tenéis a vuestra enterísima disposición en la medida de mi agenda y mis energías para trabajar esto con grupos concretos, en momentos concretos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, estas soluciones, este servicio civil voluntario plurinacional os puede parecer, pues eso, una butad, ¿no? Bueno, pues un brindis al sol, etcétera. Bueno, no creo que sea peor que algunos brindis al sol que se están escuchando ahora, ¿no? Que suenan a pura política retórica que se agota en el momento de decirse. De verdad que no, no creo que sea mucho peor que todo eso. Y sin embargo, tenemos expertos y gestores más que suficientes para llevarlo a cabo. Esos expertos están sobre el terreno, son los comités ciudadanos de ayuda mutua, ¿no? Acabo de conocer ahora en un, en un, en un, en un, en un en un debate que ha organizado el Diario Público en Barcelona sobre juventud ciudadana y, bueno, pues eso, reconstrucción o transformación. Acabo de ver, pues eso, que hay un tejido de cooperativas de gestión de infraestructura, bueno, en Valencia, Cataluña también, los países catalanes son conocidos por ese tejido cooperativo y de energía, en fin. Hay que movilizar todo esto, ¿vale? Hay que movilizar todo esto y con conseguir apoyos políticos, me podéis decir, no están por la labor, están por ocupar los cargos y los sillones, ya lo sé, pero no son todos, no todos ni en la misma medida, y hay algunos que saben que necesitan nuestro voto y necesitan nuestra colaboración. Y yo diría, de la insumisión nosotros recogimos una experiencia muy fuerte de que si no puedes trabajar con otra administración pública o política que no sea tu universidad o tu colegio, tu centro escolar, tu centro de trabajo, pues con ese vas. Que hay un municipio que es capaz de declararse antimilitarista, pues con ese vas. Que el Parlamento Autonómico es capaz de organizar un servicio civil que hunda todavía más el servicio civil español al no ser tan punitivo, todavía mejor, pues
también trabajamos desde las autonomías. Ah, que no nos hacen caso. Pues nada, la denuncia a la mili se hace desde Bruselas, hasta el punto que en Bruselas dicen que es un periodo de suspensión de libertades constitucionales por el número de gente que se suicidaba en la mili. Que no nos hacen caso tampoco. En fin, hay muchas instancias. Solo recordaros que el movimiento memorialista español es completamente ignorado hasta que él hace el salto a, primero, la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, salta a la ONU en Estados Unidos y salta a los tribunales latinoamericanos, hasta el proceso este en Argentina, ¿no? Eh, Insisto mucho, es muy importante que bueno, que juguemos realmente un juego abierto, el juego abierto de la democracia, que lo hagamos en coordinación con el mayor número de gente, sin alterar, obviamente, nuestras demandas y nuestras propuestas, y colaborando en un cuarto poder en red en igualdad de condiciones, casi, algunos portavoces de la sociedad civil con los analistas y los periodistas más intrépidos. Hagamos filtraciones, Wikileaks nos lo dijo desde el arranque, somos datos, nos consideran datos y ellos son débiles si damos datos que nosotros controlamos, porque todos trabajamos con bases de datos, todos estamos trabajando desde las tripas de un sistema que puede quedar desnudo con unas filtraciones bien hechas, y bien hechas quiere decirse colaborativamente, analizadas colaborativamente, entregadas como material de debate y de reflexión a todo aquel que quiera acercarse a ello, y obviamente haciendo contrapoder en red. Perdonadme la precipitación, quizás lo prolijo que he sido. Yo ya no dejo ya de de compartir, y vamos a ver, quedan ahora actualmente, no sé qué hora tenemos, quedan 20 minutillos, en realidad nos quedan 10 si queremos parar, y no sé si ha habido aportaciones en el chat, voy a mirar, ahí sí, mira, en el chat hay 15, no sé cómo queréis que hagamos, o nos damos Eh, el tiempo de pensarlas, Yayo, lo que tú me digas. a ver, en el chat hay unas cuantas aportaciones, ha habido personas que han ido incorporando pues algunos artículos que salieron en contexto, que salieron también en el salto, al hilo de lo que tú ibas planteando de realizar como definiciones del problema, aportar datos y demás, ¿no? No Ujú, sé si a lo mejor podíamos dejar un rato para abordar los tres ejes que querías tú abordar en términos de cuestiones claves para abordar una campaña, ¿no? Es decir, el ujú, tema de la definición del problema, la cuestión de búsqueda de responsables y causas y aportar soluciones, ¿no? ujú. Quizás imagino que las personas han estado escuchando tu intervención, que ha sido súper interesante, y a lo mejor podía estar bien el ratito que queda de aquí hasta el descanso, dejar un hueco para que las personas que están participando puedan etiquetando con esos tres ejes, Ujú, definición del problema, causas y responsables y soluciones, incorporar algunas cosas que a la vuelta del momento del descanso podamos retomar para ir fantástico. comentando, ir aportando algunas otras cuestiones. No sé qué os parece. A mí me parece muy bien, y por dar ideas, por ejemplo, sobre eventos. Si tenemos que crear eventos, creo que es la séptima, sí, es la séptima manifestación pidiendo dimisión de Mazón, ¿no? ¿Qué eventos se pueden organizar alrededor de ese macroevento? Y luego he oído en la convocatoria a una huelga general, justo después o a los 2 días de. Podemos debatir la conveniencia o no, podemos, en fin, podemos imaginar, podemos dar ideas de aquí hasta entonces. Muy bien, pues si os parece, podéis ir incorporando todas vuestras aportaciones en el chat.
las vamos rescatando desde ahí y luego las podemos comentar un poco y seguir incorporando lo que queráis. Hay muchas, yo creo que hay bastantes contribuciones. Si queréis, empezamos ya. Vale, claro. Ujú. Bueno, vosotros tenéis la palabra ya. ¿Yo te parece bien o estás leyendo y tomando notas que te veo ahí? ¿Quieres empezar ya? Ya yo. Vale, perfecto, sí. Disculpa que es que no te estaba escuchando. Tranquila. No Ahora sé, ya sí. que a lo mejor querías pensar, porque hay un montón de contribuciones, tomar un minuto más, pero si no, Sí, adelante. va habiendo bastantes cuestiones, es decir, hay varias personas que han incidido en toda la cuestión de la construcción en zonas inundables y del urbanismo, que yo creo que es un tema importante sobre el que hay que pararse un momento. La cuestión de los negacionismos y demás, pero no sé si, bueno, yo querría comentar alguna cosa por si puede también orientar, porque, bueno, a partir de la Dana, pues, tuve la ocasión de, tanto con personas que habían estado sobre todo en Paiporta, en Alacuás también, aunque Alacuás fue menos afectado, tuve la oportunidad de tener algunos encuentros y uno, por ejemplo, muy significativo fue uno que tuve en un instituto donde yo había estado haciendo un taller como un año y medio atrás y que terminé haciendo una entrevista a toda una clase de primero de bachillerato que terminó formando parte de un artículo que escribí, que salió en contexto, ¿no? Luego os lo pongo enlazado, ¿no? Y para mí fue como muy significativo cómo aquellas personas jóvenes que se habían volcado en la calle a echar que lo habían sufrido en sus carnes y luego se habían volcado a ayudar en todo lo que pudieron, relataban lo que habían vivido y hablaban, digamos, o valoraban políticamente las respuestas que se habían dado y los discursos que se estaban dando, ¿no? Entonces, si no os importa y me lo permitís, voy a hacer esa pequeña, vamos, recoger algunos de esos elementos porque creo, yo no, al contrario que Víctor, no soy nada experta en campañas políticas ni nada por el estilo, pero bueno, creo que aportan algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo primero es, creo yo, tener algunos puntos de partida que no sé si muchas veces cuando se hacen o se tratan de crear relatos y disputar agendas mediáticas y agendas políticas se tiene en cuenta, ¿no? Y es cómo están las personas o cómo ven las personas el momento que estamos viviendo, ¿no? Yo he tenido ocasión de participar, de participar en varios procesos participativos, valga la redundancia, que hemos organizado desde el Foro de Transiciones en los últimos meses. Y en estos procesos participativos, una de las cosas que se ha hecho, lo hemos llamado pasar los diagnósticos por el cuerpo, y ha sido compartir con personas que no proceden de los ámbitos ecologistas, que vienen, hemos tratado de seleccionar la participación a personas que vienen de ámbitos precarios, que vienen de ámbitos, digamos, donde la pobreza se vive de una forma, o el miedo se vive de una forma extremadamente acuciante, ¿no? O angustiosa. Hemos tratado de ver cómo cuando escuchan hablar de cambio climático, de crisis ecosocial, cómo lo ven en sus cuerpos, ¿no? Y os voy a decir de una forma muy rápida algunas de las principales conclusiones que me parece que no son baladí a la hora de pensar en articular los discursos políticos, ¿no? La primera es que la gente, en general, todas las personas que han participado, son conscientes de que atravesamos una profundísima crisis que es multidimensional, que es estructural y que es grave. Otra cosa es que no sepan específicamente cómo nombrarla, a qué echarle la culpa o a qué no. Pero hay una percepción clara de que las cosas no van bien, ¿no? Esto es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Lo digo porque a veces
hay discursos políticos que cuando empiezan a aparecer, yo luego voy a refrendar mucho lo que ha dicho Víctor de los datos, pero cuando se empieza a plantear muchas veces el tema de que no se pueden hablar de este tipo de cosas porque a la gente le va a dar mal rollo o le va a dar por votar a la derecha si tenemos discursos políticos que no son ilusionantes, con esas comillas, a mí me revienta lo de la palabra ilusionante tal y como se está manejando, se ha venido manejando últimamente, ¿no? Pero, o sea, que el punto de partida es que la gente, hay que partir de que las personas no son idiotas y que las percepciones que tienen de la realidad están basadas siempre en algunos conocimientos que tienen alrededor que pueden ser reales o pueden ser mentiras, pero los tienen. Y como los tienen y generan determinadas maneras de mirar la realidad, creo que conviene mirarla, ¿no? Un segundo elemento que han salido en todos estos diagnósticos es que en general hay una preocupante y creciente desafección por las instituciones públicas y por la política pública. Lo planteo porque esto es muy tremendo y muy grave en momentos de eclosión y de emergencia de contextos de corte de populismos de ultraderecha y, como dice Naomi Klein, de esos fascismos del fin de los tiempos, ¿no? Que quieren irse a Marte o hacer migrar las neuronas a unas máquinas o lo que fuera, ¿no? O esos ultraderechismos que buscan en el pasado, en los pasados que nunca existieron, soluciones a los problemas que tenemos hoy en el presente, ¿no? Pero me parece importante mirar cara a cara la realidad de que hay mucha gente que está dejando de confiar en la política pública y que está dejando de confiar en la democracia como una posibilidad real o el ámbito real en el que resolver los problemas, ¿no? Por supuesto, luego lo tendremos que trabajar y que combatir, pero me parece que no ayuda a no mirarlo, no ayuda no reconocerlo, ¿no? En tercer lugar, decir que esa desconfianza también llega a los partidos políticos de esto amplio que llamamos izquierdas. O sea, en general, hasta la gente que es más, que tiene valores más parecidos a los que mantienen los partidos de izquierdas, tienen la sensación de que en este momento las izquierdas y sobre todo las izquierdas del PSOE son, y me refiero a las que se presentan a elecciones, son impotentes políticamente y que están más centradas en las propias disputas internas que en los problemas que atravesamos. Es duro decirlo, pero es lo que sale en los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Y por último decir que en general la mayor parte de las personas que han participado en estos procesos han sido decenas de talleres los que hemos hecho. La mayor parte de las personas son conscientes de que es necesario crear redes de confianza y de apoyo mutuo, implicarse en la resolución de los problemas, pero a la vez tienen la sensación de que la mayor parte de la gente no quiere y va a lo suyo. Luego retomaré esto con lo que voy a decir, ¿no? Pero de momento me quedo con esta cuestión y con la necesidad que también explicitan de generar nuevos relatos y nuevas formas de explicar la política y lo que está pasando. Que no significa crear visiones edulcoradas de los problemas que tenemos. Se refieren a tomar, digamos, los problemas que atravesamos, tomar el toro por los cuernos, por así decir, es un símil muy poco ecologista, pero bueno, tomar tomar la cuestión y el problema y ver desde ahí cómo resolver colectivamente, ¿no? Este es el planteamiento. Y ahora nos vamos a la Dana, ¿no? Decía antes Víctor, y yo lo comparto totalmente, que hay que manejar datos, ¿no? Y lo digo porque se ha dicho desde ámbitos progresistas y de izquierdas muchísimo que los datos no sirven, o sea, que hay que dejarse de tanto dato porque los datos no sirven para mover políticamente las miradas que la gente tiene sobre la realidad, ¿no? Es obvio que los datos, sobre todo si además son incomprensibles, por sí solos no tienen por qué mover nada. Pero yo creo que sin datos además conectados con la pasión política, que esa es la cuestión clave, digamos, creo yo, de la comunicación política que está por ver, sin datos es imposible mover absolutamente nada, ¿no? Y digo sin datos comprensibles.
Y creo que en el caso de la Dana, por ejemplo, se ha manejado mucha información que no siempre ha estado bien manejada, no solamente en el caso de los bulos de la derecha, donde había sencillamente a veces mentira, sino que tampoco ha estado muy bien manejada en ocasiones por los ámbitos de progresistas o los ámbitos de los partidos políticos, ¿no? Y aquí quiero hacer algunas precisiones que luego las podemos, si queréis, comentar, ¿no? Y es, a ver, la gente tiene memoria colectiva. La gente en la zona de Valencia, de Murcia y demás tiene una memoria histórica colectiva. Y han vivido danas y conocen danas desde finales del siglo XIX. Vivieron la Dana de 1957, que fue la que generó, luego hablaremos de ese bulo también, la idea o la infraestructura que supuestamente, según ha dicho la ultraderecha estos días, Franco construyó, casi parecía que con sus propias manos, y evitó en esta ocasión la inundación de Valencia, ¿no? Ha vivido esa Dana. O ha vivido, por ejemplo, la Dana de 1982 que hizo reventar la presa de Tous y que fue una cosa terrorífica, ¿no? Lo que quiero decir es que hay una memoria colectiva de danas que antes llamaban gotas frías, que se remonta a lo mejor 100 años, ¿no? Que es 100 años parece mucho, pero 100 años te pueden haber contado tu abuelo o tu abuela cosas que prácticamente vivieron o de la que han tenido experiencia propia, ¿no? Lo digo porque a la hora de trabajar la cuestión del cambio climático, tenemos que ser muy precisos en cómo contamos y cómo relacionamos las danas con el cambio climático. Y no siempre se ha hecho bien. Es decir, cuando empezó la ultraderecha con toda su esta de intentar echar la culpa y echar balones fuera, inmediatamente hubo también, casi a la vez, una especie de clamor que llamaba a la ultraderecha negacionistas, 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 la culpa es vuestra porque sois negacionistas y esto es un problema de cambio climático. A ver, es un problema de cambio climático, pero el cambio climático no crea las danas. El cambio climático las hace más fuertes, más peligrosas y más frecuentes. Pero creo que cometemos un error si relacionamos las danas solo con el cambio climático, porque hay una experiencia colectiva y una memoria colectiva de danas o gotas frías en momentos muy anteriores, cuando prácticamente casi nadie, tengamos en cuenta que la primera persona que advierte de la posibilidad de que las emisiones de gases de efecto invernadero puedan generar un calentamiento global, un cambio climático, es una mujer, Eunice Foot, y lo hace en 1856, es decir, hace 2 días. Ya hay registros de danas antes de esas fechas y forma parte de la memoria colectiva de la zona. Por tanto, cuando trabajamos sobre esta cuestión, las explicaciones tienen que saber muy bien qué es una dana, cómo se forma, que es un desprendimiento de una masa de aire fría que se desprende de una corriente, digamos, de aire helado que circunda la Tierra y que existe y que existía desde hace muchísimo tiempo. Y lo que sí sucede es que inevitablemente la subida de las temperaturas del mar y la subida de la temperatura media global genera unas evaporaciones que son muchísimo más grandes, que rodean esas masas de aire frío y que provocan unas precipitaciones mucho más violentas y mucho más duras, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, desde la Dana de Valencia, los servicios meteorológicos han dado nuevos avisos de Dana y no ha pasado nada. Es decir, una Dana no tiene por qué desencadenar precipitaciones monstruosas o tormentas como las que hemos vivido. Y creo que esto es muy importante saberlo explicar. No es tan difícil. Y creo que quien quiera hacer comunicación política alrededor de estas cuestiones ha de ser capaz de explicar qué es una dana, cómo se produce y cuál es su relación con el cambio climático. Lo digo porque cuando no se hace bien es muy fácil, muy fácil, muy fácil llevarte por medio el discurso. Un ejemplo fue unas declaraciones que hizo Abascal, que no es que suele hacer declaraciones muy brillantes, pero aquí estuvo fino. Es decir, cuando empezaron a llamar negacionistas a toda la ultraderecha, él dijo,
esto no es un problema de cambio climático, es una dana o una gota fría de las de toda la vida muy mal gestionada, ¿no? Es decir, no dejaba de decir una verdad, ¿no? Claro que también es una dana provocada y aumentada por el cambio climático, pero me parece que para hacer buena comunicación política y sobre todo para poder hacer y desvencijar, digamos, esos bulos de la izquierda, hemos de ser muy rigurosos, porque en el momento en el que no lo somos, directamente el sentido común o el imaginario colectivo que no nos es el más favorable, porque es un imaginario colectivo que en muchos casos es negacionista, se nos lleva por delante, ¿no? Por tanto, lo que quería decir es decir que esta cuestión que señalaba antes Víctor de los datos es crucial y quiero añadir que además son datos que han de poder ser comunicados con solvencia y con claridad para que sean entendidos por todo el mundo, ¿no? Esta me parece que es una cuestión clave, ¿no? Hubo un artículo cuando la Dana que a mí me pareció sublime, luego lo he buscado un montón de veces y no lo he podido encontrar, una periodista valenciana, yo creo que lo leí en El Salto, ¿no? Pero fue una periodista valenciana que tenía un cabreo monumental y en los primeros minutos dijo, esta ultraderecha, además de ser negacionista y llevarse por delante todos los aprendizajes que hacemos de un montón de inversión en ciencia, esta ultraderecha, además de ser negacionista, el problema que tiene, dijo ella, es que es sudapollista. Le suda la polla lo que le pasa a la gente. Y ella argumentaba, aquí siempre ha habido danas. Podrías haber sido negacionista y aún así haberte preocupado por proteger a la gente que estaba afectada por una tormenta o por una dana que objetivamente son brutales y siempre han existido. A mí me pareció una argumentación impecable, impecable, ¿no? Es decir, no me digas que el tema es si cambio climático sí, si cambio climático no y quién ha tenido la culpa. Aquí teníamos unos servicios meteorológicos que lleváis desprestigiando desde hace no sé cuánto tiempo, llevándoos por delante decenios de conocimiento asentado en el territorio y decenios de conocimiento meteorológico, ¿no? Y lo que habéis hecho es con toda esa información no habéis sido capaces de aplicar un mínimo principio de cautela, es decir, un por si acaso. Es decir, por si acaso lo que esta gente dice y lo que está en riesgo es la vida de la gente, vamos a aplicar unas mínimas medidas de alerta. Y un gobierno que no es capaz de poner en marcha ni siquiera el por si acaso a la gente le pasa algo, es un gobierno criminal. Es un gobierno que efectivamente, como decía aquella periodista, le suda la polla lo que le pasa a la gente que está, digamos, bajo su responsabilidad, ¿no? Por tanto, creo que hay elementos de comunicación extraordinariamente potentes, es decir, eran negacionistas. Niegan que el cambio climático agranda los procesos y hace más graves las danas que se producen. Y entonces, pero no solamente eso, sino que teniendo las alertas, te las saltas, no las haces caso y directamente lo que sucede es que hay un montón de muertos. Lo digo porque, por ejemplo, los chicos y las chicas que yo entrevisté en el Instituto de Alacuás, esto lo tenían clarísimo. Es decir, cuando empezaron, yo en la entrevista les hice 4 preguntas y recogí las respuestas de todos y cada uno de ellos, ¿no? Y cuando empezaron, la primera pregunta era ¿cómo lo viviste? Y todo el primer momento era, toda la primera relación era en qué momento recibieron en sus móviles la primera alarma, ¿no? Es decir, hay un dolor social brutal con un gobierno que teniendo las alarmas no advirtió a la gente. Y me parece que eso es una cuestión comunicativa de primer orden, ¿no? El tema de decir, están gobernando unas personas que teniendo la información de que pudiera ser que se produjera un evento potencialmente catastrófico para la gente, no avisaron. Y la gente tiene muy claro que a lo mejor los locales o las casas no se hubieran podido salvar, pero que las vidas que subiendo medio piso o 2 pisos más arriba se podían haber salvado, esas perecieron
digamos, porque fueron abandonados, porque la institución y la política dejó de hacer lo que era su obligación, que era proteger a la gente, ¿no? Este me parece que es un elemento que es importante en la comunicación de la Dana y que yo creo que em, no se ha aprovechado lo suficiente en la comunicación política, ¿no? Un segundo elemento que quería señalar es que ha habido, desde mi punto de vista, mucha pérdida de tiempo en discutir entre si era una dana o era una gota fría. Y hubiera habido alguna forma de quitarse la discusión del medio y además haberles pasado un poco, haberles hecho algún quiebro, ¿no? Cuando el primero que acuñó el término gota fría, vamos, que lo popularizó, no que lo acuñó, aquí en el Estado español fue Mariano Medina, que fue el hombre del tiempo durante muchísimo tiempo, era una persona tremendamente conocida y un hombre de régimen, es decir, era un hombre tremendamente de régimen, ¿no? Y él describió las corrientes del Polo Norte, las corrientes de aire, explicó perfectamente lo que era una gota fría, y aquí se llamaron gotas frías porque por el tema de la dictadura, la escuela meteorológica que tuvo una tremenda importancia y un tremendo peso fue la escuela alemana. Después, por poco preciso o por ambiguo, cambió el término al de dana. Pero una gota fría y una dana es exactamente lo mismo, viene a ser lo mismo. Entonces, a mí me parece erróneo centrar el discurso político en si es gota fría o si es una dana, porque cuando te vayas a buscar vas a encontrar las dos cosas y vas a encontrar argumentaciones solventes que te permiten defender una cosa o defender otra. Se puede explicar que se llamó gota fría por la incidencia de la escuela alemana durante la época de la dictadura, pero lo relevante es que una cosa y otra hablan de un fenómeno meteorológico potencialmente catastrófico que se ve amplificado por la dinámica del cambio climático y ante la que un gobierno que tenía responsabilidades no hizo en los momentos previos nada, ¿no? Yo creo, o yo al menos en los lugares en donde he visto argumentar de esta manera, lugares muy hostiles, pues como que se ha entendido bien y no ha habido mucho problema, ¿no? Otra cuestión, o sea, por tanto, a mí me parece también, esto encaja con las soluciones y lo que planteaba antes Víctor de su servicio de voluntariado. Me parece que hay un argumento político también que está siendo un poco utilizado, que a mí me parece clave, es clave desde luego para las miradas de la ecología política, que es la cuestión del principio de precaución o de la cautela, si no se quiere llamar principio de precaución, ¿no? Estamos en un contexto en donde todo este tipo de eventos se van a producir más masivamente y hay un principio político clave que es el de la cautela, que es el del cuidado a las vidas de las personas que se pueden ver, digamos, afectadas, que me parece que puede ser usado políticamente en el tema de en una campaña, ¿no? Justamente cuando la Dana de Valencia, si os acordáis, los primeros días fueron las precipitaciones brutales allí, después la Dana se desplazó, o los efectos de la Dana se desplazaron a Almería, a Málaga, más a zonas de Andalucía, ¿no? Y Rafael Hernando, en unas declaraciones memorables, decía, a ver si se aclaran estos de la EMET, porque después de haber avisado que podía haber pasado algo en Almería, todo el mundo se encerró en casa y en Almería no ha pasado nada, ¿no? Claro, hay que decir, claro, para eso son las cautelas y las precauciones, para que no pase nada. Se advierte y se pone remedio antes, preventivamente, para que no pase nada. Es decir, creo que eso también son cuestiones que en las campañas se pueden explicar, ¿no? Algunos temas también que tienen que ver con los datos y los bulos que salieron entonces. Bueno, una cuestión clave la ha señalado las personas que han intervenido en el chat, habló de ella también Víctor en su intervención, tiene que ver con lo que ha sido todo el proceso, digamos, del pelotazo urbanístico que vivió este país entre 1994 y el año 2007, en el que se produce la explosión de la burbuja inmobiliaria y la gran crisis que vino en ese momento, ¿no? Entre los años 2007 y cuyas secuelas todavía se viven a día de hoy, ¿no? Lo digo porque, digamos, hay una memoria colectiva también
digamos, yo me acordaba mucho de un compañero, Ramón Fernández Durán, que durante todo el pelotazo urbanístico llamó a todo este proceso, él hablaba de un tsunami urbanizador, ¿no? Es como que ese tsunami urbanizador, que era un tsunami de cemento, genera otros tsunamis posteriormente de agua, ¿no? Que tienen que ver con estas danas motivadas o causadas por la meteorología y agravadas enormemente por el cambio climático, y que siguen teniendo, digamos, las consecuencias de aquel pelotazo urbanístico y de haber colocado a vivir muchas veces a las clases más populares, que fueron las que pagaron aquellos pisos en las zonas inundables, no siempre, pero mayoritariamente, ¿no? Digamos, y se sigue, es decir, fueron clases populares, digamos, totalmente saqueadas por los bancos, por las hipotecas, se les dieron viviendas que estaban en zonas inundables y encima ahora se las deja a su suerte con las dinámicas que genera el cambio climático. Creo que ahí hay también posibilidad de construir algún tipo de narrativa que permita mostrar la complejidad, digamos, de una forma de organizar la economía que mira solo la vara de medir del dinero, pero no se preocupa por la satisfacción de las necesidades y por la seguridad de las personas. Creo que ahí también hay, probablemente se pueda trabajar algo, ¿no? Y en la parte de las soluciones, digamos yo, aunque sean soluciones que no sean inmediatas, yo creo que toda la cuestión que tiene que ver con la exigencia del desarrollo de planes urbanísticos y que permitan de alguna manera sacar a todas estas personas que viven en zonas inundables y colocarlas en otros lugares, a mí me parece que es crucial, igual que está sucediendo, por ejemplo, con muchos paseos marítimos que se inundan todos los años y en donde ya hay alcaldías que están renunciando a rehabilitar una y otra vez los paseos marítimos y más bien están pensando en cómo retranquear, digamos, poco a poco las viviendas a otros lugares. Son soluciones que no suelen gustar porque son lentas y porque suponen deshacer cosas, pero os aseguro que son las soluciones que sí o sí, antes o después, vamos a tener que poner en marcha. Y por tanto, más vale irlo haciendo con un cierto orden y no, digamos, pues cuando la gente queda completamente expuesta a estas cuestiones. Muy relacionado con esto, hay que tener en cuenta, y se puede articular también campaña política con esto, qué pasa después de cuestiones como las que se han vivido en Valencia, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene una empresa pequeña, una editorial, en la zona que ha sido afectada y su almacén donde tenía todos los libros almacenados obviamente se inundó y perdió una enorme cantidad de existencias de los libros que tenía que vender, ¿no? Y él me decía, dice, Yayo, yo estoy seguro, dice, de que yo voy a recuperar todo el dinero que he perdido y si te descuidas, hasta voy a ganar dinero con la Dana. Dice, el problema es que pasa con toda esa gente que no tiene seguros de casa, que no paga seguros de casa, que no tiene prácticamente recursos y que es la que se va a quedar más colgada. Eso pasó también con las riadas, por ejemplo, de Reynosa. Yo vivo en Cantabria y toda la gente que en Reynosa vio muy dañadas sus viviendas y no tenía seguros privados, es la que se quedó más colgada. Es decir, hay una parte importante de la campaña de la campaña política y del hecho político, obviamente, que tiene que ver con afrontar, digamos, de una forma justa y digna las consecuencias y no dejar tiradas, por así decir, a personas que a día de hoy siguen con las paredes empapadas, que a día de hoy siguen viviendo en Paiporta, en Torrent, en unas condiciones yo creo que bastante lamentable, ¿no? Es decir, que la cuestión de las ayudas hay que ver un poco cómo aterrizarlas y yo creo que también tendría que haber un cierto control ciudadano, es decir, esos servicios de los que hablaba Víctor de voluntarios, probablemente no sea solamente en el momento sino una especie de vigilancia y de control ciudadano
sobre lo que tiene que ver con estas cuestiones que ya no son que ya no son contingencias, sino que son estructurales. Y como son estructurales, no pueden ser tratadas permanentemente como si fueran contingencia. Creo que eso tiene que ser otro elemento clave que se articula con el principio de precaución, ¿no? ¿Alguna cosa más? Oye, Luisa, si ves que me estoy enrollando mucho, tú me cortas, ¿vale? Tranquilamente. No, 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 vamos bien, vamos bien. Vale. Luego, una cuestión más que yo creo que es también importante y tiene que ver con los bulos y las mentiras que se produjeron en su momento, ¿no? Naomi Klein siempre habla o cuando ha estudiado digamos, las teorías conspiranoicas y todos estos bulos conspiranoicos que han venido saliendo, sobre todo con todos los temas de las vacunas y demás, en Estados Unidos, dice una cosa que yo creo, yo al principio eso no lo había pensado nunca y de repente me puse a darle vueltas con el tema de la Dana y digo, ostras, pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ella dice que cualquier conspiración siempre tiene alguna pata que es cierta, ¿no? Y que hay que conocerla si la quieres combatir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿os acordáis que los días de la Dana, uno de los principales bulos que corrió era que en el aparcamiento de aquel del centro había cientos de personas que habían sido, que se habían ahogado y que las estaban sacando de mala manera y que el gobierno no quería decir, se referían al de Sánchez, ¿no? Porque eran campañas que se articulaban desde la ultraderecha, no quería decir cuántos muertos había habido y demás, ¿no? Pues bien, en 1957, que hubo una riada tremenda en Valencia, la cifra declarada de muertos fue de 81, fueron 81 personas fallecidas oficialmente, ¿no? Pero la gente pobre que vivía cerca del río, en poblados chabolistas, decían que había muerto mucha gente pobre de los poblados chabolistas y que no les habían querido ni contar, ¿no? Es decir, en un recuento que hizo la gente más pobre que vivía en Chabolas, ellos decían que el número de personas muertas habían llegado a ser 300, ¿no? Yo no sé cuánta gente murió en 1957, lo que sí sé es que muy probablemente gente que viviera en 1957 pues habrá contado a sus nietos y a sus nietas lo que fue aquella riada y que había gente que vivía en las chabolas y que la gente que vivía en las chabolas las dejaron más tiradas que todas las cosas. Lo digo porque después, cuando empiezan a salir datos de más gente que ha muerto, que no ha sido contada, igual encaja también con una memoria colectiva que tiene la gente de cosas que sucedieron y que no se han reparado, ¿no? Es decir, la memoria más o menos difusa es una cosa que la mayor parte de la gente, por más que se quiera borrar, por más que se quiera negar, tiene en la cabeza. Y hay una transmisión de la memoria que opera y que marca también y crea imaginarios que, bueno, que creo que es necesario conocer y antes de llamar tonta a la gente o crédula, pues pensar bueno, pues que gente que tiene exactamente el mismo cerebro que tenemos nosotros, a lo mejor parte de sentidos y de realidades que puede que no siempre sean ciertos, pero que conviene conocerlos y conviene escucharlos para poderlos debatir, ¿no? Igual que, por ejemplo, un bulo que se extendió enormemente y que puede ser perfectamente contrastado fue el hecho, bueno, esa exaltación que de repente se produjo de la gestión franquista de la Dana de 1957, esta de la que estoy hablando, ¿no? Donde se dijo que en aquel momento fue de una eficacia tremenda, se hizo toda la canalización esta del Turia, que en este momento protege Valencia, ¿no? Bueno, pues cuando te vas a mirar qué sucedió en 1957, lo que sucedió fue una brutal desidia, digamos, del gobierno franquista, ¿no? Es decir, las ayudas tardaron en llegar un siglo. La infraestructura de la que tan orgulloso se está y de la que luego daré también algún dato, fue una infraestructura que se comenzó a realizar varios años después y de hecho, Tomás Trenor Azárraga, que era el alcalde en aquel momento de Valencia, un alcalde que había sido combatiente
en los ejércitos, en el ejército franquista durante la guerra civil, ¿no? Fue cesado porque estaba tan desesperado que terminó haciendo unas críticas profundísimas a la falta de llegada de las ayudas y al nivel de desasistencia en las que el gobierno franquista, después de haber prometido, que por cierto Franco tardó bastante en visitar Valencia y en pasar por allí, había dejado a la gente, ¿no? Fue cesado y también fue cesado el director del periódico Las Naciones, Martín Rodríguez Barberá, que también hizo algunas columnas tremendamente duras con el régimen franquista por el abandono que había sufrido toda la ciudad de Valencia, ¿no? Yo creo que estas cuestiones también pueden ser un material muy interesante a retomar en campañas políticas que expliquen y desmenucen lo que fue la Dana, ¿no? Al igual que el hecho de que efectivamente la infraestructura que canaliza el Turia ha protegido en esta ocasión a la ciudad de Valencia, pero la ha protegido a costa de canalizar toda la torrentera de agua hacia los municipios del sur. Es decir, la llegada y la violencia de la riada sobre Paiporta, sobre Torrent, sobre Picañent, tiene que ver, digamos, con una canalización que ha salvado